proceso de madurar, de entender de qué se trata todo esto, qué es lo que hacemos en una iglesia, cuál es la función del cristiano, para qué Dios nos rescató, para qué el Señor nos trajo de las tinieblas a la luz. Y por muchos años siempre se enseñó que nosotros veníamos a recibir las bendiciones de Dios, pero en realidad esa no era la realidad, no era la meta objetiva de Dios, sino que el Señor nos trajo, dice Isaías 43:7, que nos trajo para su gloria. El propósito aquí es la gloria de Dios, manifestar su gloria, que el mundo pueda ver a través de nosotros como un espejo, la imagen de Dios, el carácter de Dios reflejado en nuestra vida. Como decía el domingo, que cuando el platero está trabajando con la plata en la fragua, en el fuego, el platero pone la plata y la va acercando al calor, y mientras el calor va trabajando en la plata hasta el punto en que el platero se ve reflejado en la plata. Y cuando ve el reflejo significa que la plata ya está lista. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es el concepto? Dios muchas veces no tiene que pasar, dice la palabra, por pruebas, dice esta leve tribulación para un peso mayor de gloria. Muchas veces Dios tiene que pasarnos por diferentes circunstancias. ¿Para qué? Para que Él se pueda reflejar en nuestra vida. Y muchas veces eso es algo que nos molesta, porque nosotros queremos llegar a los caminos del Señor y ser como niños caprichosos, donde Dios nos dé todo lo que nosotros queremos y necesitamos, y queremos vivir una vida de abundancia y una vida de bienestar y una vida donde mis enemigos sean derrotados y todo me vaya bien. Tengo que cambiar el libro, sacar el libro de las hadas y empezar a agarrar la Biblia, porque la palabra de Dios enseña otra cosa. Dios no tiene problema del sufrimiento. Dios entiende que el sufrimiento es una herramienta esencial para moldear nuestro carácter. Si nosotros nos ponemos a pensar, la gran mayoría de las personas que llegaron a los pies de Cristo llegaron en situaciones muy dolorosas. Es como que el dolor fue quebrando nuestro corazón para que Dios pueda entrar en nuestra vida. Entonces, fíjate cómo Dios va permitiendo ciertas circunstancias, porque si entendemos, si creemos, ¿cuántos creen en Dios? Si creemos en un Dios que es poderoso, en un Dios que no deja o no permite que se caiga un pájaro al suelo sin que Él lo sepa, un Dios que sostiene el cosmos, el universo, un Dios que preparó todo para que nosotros habitáramos acá, entonces significa que Dios tiene el control de todas las cosas, de todo. Y muchas veces nosotros caemos en esa desdicha de querer decirle a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer. Por eso dice la palabra que cuando nosotros oramos, antes de pedir, Él ya sabe lo que necesitamos. Pastor, ¿eso quiere decir que no tengo que orar? No, tengo que orar.
Nosotros el día de ayer arrancamos con un ayuno y vamos a continuar hasta el día viernes. ¿Y sabe lo que hace el ayuno? Yo he escuchado gente decir, no, yo estoy ayunando para que mi marido vuelva. Yo estoy ayunando para que Dios me dé un auto. Yo estoy ayunando para que Dios me regale una casa. Eso no es el ayuno. El ayuno es debilitar mi carne para ser más espiritual. Y cuando yo soy más espiritual, entiendo más los propósitos de Dios. Tengo más paz. Puedo estar en medio de una tormenta, pero estoy tranquilo porque puedo discernir que Jesús está ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que le pasó a los discípulos cuando estuvieron en la tormenta y Jesús estaba en la barca durmiendo? Y ellos se atemorizaron y le dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Hey, imagínate que alguien le pueda decir a Dios, dame un poquito más de retorno, por favor. Imagínate que alguien le pueda decir a Dios, que me salga de este lado, quizás un poco más. Que alguien le pueda decir a Dios, Señor, ¿no tienes cuidado de mí? ¿No te preocupa esto que me está pasando? ¿No te fijas? ¿No me defiendes? Mira lo que me pasa. Ahora, imagínate. ¿Eso habla de qué habla? De que la persona no conoce a Dios. ¿Se da cuenta? Porque si el Dios que te formó, sacale el grave, por favor. Si el Dios que te formó en el vientre de tu madre, el Dios que permitió que nacieras en este tiempo, el Dios que orquestó todas las cosas, ¿va a dejar de tener cuidado de ti? Nunca, jamás. Imposible, porque Dios no puede hacer eso. Entonces, ¿qué era lo que le pasaba, que le faltaba a los discípulos en ese momento en la barca? Conocer a Jesús. Estaban con Él, pero no le conocían. ¿Se da cuenta? Hay gente que cree en Jesús, pero no le conoce. Hay gente que es salva, nació de nuevo, pero el Señor quiere que le conozcan. Ese es el propósito por el cual estamos. Porque cuando yo le conozco, yo sé quién es Él, yo sé la grandeza de quién es Dios y puedo ver la pequeñez de mi vida. Yo recuerdo cuando Cristo llegó a mi vida y me rescató y me salvó. Yo me acuerdo que yo sentía como que caminaba con Jesús, que era mi amigo Jesús. Pero hoy, pasando ya tantos años, puedo ver a Jesús tan grande y yo tan chico. ¿Se entiende? Porque empecé a entender cada día más quién era Él y quién era yo. Cuanto tú más entiendes quién es el Señor, más gloria tú le das a Él. Hace un rato hablábamos con los obreros y les conté que la semana que viene vamos a hablar de la adoración y que no existe un estudio de adoración, no se puede hacer un congreso de adoración. Vamos a estudiar cómo adorar, vamos a hacer la adoración profética. Porque adorar es algo que nace del corazón del hombre. A mayor conocimiento, mayor adoración. Y adorar no es cantar. Adorar no es cantar. Porque cantar puede cantar cualquiera. Adorar es obedecer. Esa es la adoración más real. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque esa es la manera más racional de adorar a Dios. Amén. Disculpe. Quiero que abra su Biblia en el libro de los Hechos.
capítulo 2. Todo lo que estamos llevando adelante del estudio del libro de los Hechos, llevamos 47, 48 estudios del libro de los Hechos. Ahora, usted se preguntará el ¿para qué? ¿Para qué estudiamos el libro de los Hechos? ¿Sabe para qué estudiamos? Estudiamos la palabra de Dios porque estudiar la palabra de Dios es lo más importante que nosotros podemos hacer. Es lo que nos compete a nosotros hacer eso. Y yo titulé este estudio del día de hoy, que lo voy a hacer breve, no sé cuánto es lo breve mío, porque lo breve mío demora. Y yo lo titulé ¿Una iglesia según la mente de Dios o una iglesia según la mente del hombre? ¿Cuántas iglesias ustedes ven? Por todos lados hay iglesias, ¿o no? Usted sale aquí, hay una iglesia. Usted viene aquí, hay una iglesia. Usted viene aquí, hay otra iglesia. Usted allá ve otra iglesia. A la vuelta hay otra iglesia. La iglesia en el centro, aquí, allá. O aquí en la ciudad de La Plata aproximadamente debe haber alrededor de 200. Si contamos iglesias católicas, iglesias adventistas, iglesias de los mormones, testigos de Jehová. Y debe haber como 600, 700, 800 iglesias. Ahora la pregunta es, ¿todas esas son iglesias? Porque acá está el problema de la iglesia. Y el problema de la iglesia es, pero en una iglesia donde se habla de Jesús es una iglesia. No. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Hay algo que es horrible. Y yo creo que lo más horrible que pueda llegar a existir es que una persona se vaya al infierno. Pero creo que peor que eso es que una persona se vaya al infierno creyendo que es cristiano. Eso es lo peor. Usted me dice, pastor, ¿puede ser que haya personas que creen que son cristianos y se van a ir al infierno? Sí. Porque la Biblia lo dice. Dice, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, profetizamos, echamos fuera demonios, te servimos, Señor, en tu nombre. Y Jesús dice, yo a ustedes nunca los conocí. ¿Por qué eso? Mire que estoy hilando fino. Mire que eso cuesta este mensaje. Porque la gente quizás dice, me da lo mismo. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque no se trata de lo que tú hagas para Jesús. No se trata de lo que tú hagas para Jesús, sino se trata de lo que Jesús quiere que tú hagas. Por eso dice, de labios me honra el pueblo, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sirve de algo adorarle a Dios cuando mi corazón no está en Dios? No sirve. No sirve. ¿Por qué no sirve? Porque Dios dice, yo no quiero sacrificios. ¿Quiero qué? Obediencia. Ahora, ¿Dios no quiere sacrificio? Sí, quiere sacrificio. Pero sin obediencia, no quiere ese tipo de sacrificio. ¿Se entiende? Cuando en ese contexto que está diciendo ese versículo bíblico, significaba que el pueblo de Israel venía y entregaba el sacrificio y entregaban el becerro y hacían todos los rituales y todas las cosas y obedecían y sacrificaban cosas a Dios, pero no había obediencia. No había obediencia en su corazón. Era solamente exterior. Por eso en Mateo capítulo 6 habla de la hipocresía. De la hipocresía. Yo puedo ser muy cristiano, pero no me sujeto a mi pastor. La pregunta es, ¿soy cristiano? ¿Entiende? Puedo ser muy cristiano, amén. Conozco la Biblia, hablo del Señor, todo lo que tú quieras, pero no le obedezco. Si
Si nosotros queremos construir una iglesia que se forme según la mente de Dios y no según las ideas de los hombres, va a costar, va a ser difícil. ¿Por qué la iglesia tiene que ser según la mente de Dios? Porque la iglesia nace en la mente de Dios y no en las ideas de los hombres. Una persona que dice, yo tengo una idea, ¿sirve en la iglesia? No sirve. Una persona que viene y dice, pastor, ¿por qué no se hace tal cosa o tal evento? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Qué tiene de malo? Que no está en el diseño de Dios. Si no está en el diseño de Dios, no se puede hacer. ¿Se entiende? Porque el que diseñó la iglesia es Dios. Cristo diseñó la iglesia. Y nosotros tenemos que hacer una iglesia según... ¿Vio cuando Dios le entrega a Moisés el plano del tabernáculo? ¿Cómo tenía que ser? Las medidas, 3 codos para aquí, 4 codos para allá, una cortina aquí, otra cortina allá. Ahora digo, ¿no era más fácil decirle a Moisés, hacete algo ahí y listo? ¿Por qué era tal la precisión de Dios? ¿Por qué Dios quería que los aretes que iban a colgar la cortina fueran de tal material? Que la tela que iba a colgar, iba a tapar, tenía que ser de tal material. La madera que se iba a usar, todo lo que iba a hacer tenía que ser preciso. ¿Por qué? Porque eso habla de ¿qué? De que Dios es el diseñador. Y hoy la gran mayoría, por eso tú miras Apocalipsis y ves el mensaje a las 7 iglesias, y vos ves que la gran mayoría de las iglesias están alejadas del plano de Dios. De las 7, solamente 2 Dios aprueba, el resto las desaprueba. Y una dice, yo estoy a la puerta y llamo. Eso significa que hoy en día el diseño de las iglesias está basado en el diseño de los hombres y no en el diseño de Dios. Por eso, si yo no aprendo a respetar el diseño de Dios para todas las cosas, como la familia hoy en día, ¿cómo se arman las familias? ¿Bajo el diseño de qué? Del mundo. Por eso cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, si nosotros somos nueva criatura y no somos renovados a vivir a la manera de Dios, que es un proceso que Dios está obrando en nuestra vida, no funciona. No funciona. Por eso cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó al desierto, dice que cuando lo sacó al desierto, lo sacó por 3 cosas. Por 3 cosas lo sacó. ¿Para qué? Para humillarlos, para probarlos y para tener hambre. ¿Eso hace Dios? Sí. Porque Dios tenía que mostrarle al pueblo cuál era el corazón del pueblo. Dios sabía cuál era el corazón, pero ellos no sabían qué es lo que tenían en el corazón. Ellos buscaban a Dios, pero no buscaban a Dios, ellos buscaban los beneficios de Dios. Ellos buscaban la comodidad, ellos buscaban hacer las cosas a su manera. Por eso cuando se tardó Moisés en el monte, le dijeron a Aarón, haznos un Dios que nos guíe. Y Aarón se lo hizo. Hicieron el becerro de oro. A ellos no les importaba tanto, o no les importaba a Dios. ¿Les importaba qué? Sus cosas. ¿Te das cuenta, mi hermano, que Dios te pone en este mundo? Y la pregunta principal, mira, imagínate si tú esta noche
¡pum!, partes con Dios. Te toca partir con Dios. ¿Cuál fue el sentido de tu vida? ¿Por qué viviste? Viví por mis hijos, viví por mi esposa, viví por mi casa, viví por mi plata, viví por mi dinero, viví por mi hogar, viví por mis logros, viví por mi nombre, viví por mis metas. Dios te puso en este mundo para que vivas para Él. Ese es el único propósito de la vida. No hay otro. No existe otro. No, porque yo viví para mis hijos. No, te dice Dios, tus hijos no son tus hijos son míos. Nosotros ni hijos podemos tener, hermano. ¿Sabía usted eso? Estamos tan confundidos. Imagínate, hermano, cuando yo siempre le digo a la gente, imagínate cuando tú llegues al cielo y tú vas a estar en el cielo con tus hijitos ahí, viviendo en tu casita, haciendo la comidita, poniendo la leña en el fuego ahí. Ay, los nenes salen a jugar al patio, vienen. Dejemos el alcohol. Usted en el cielo no tiene hijos. Viste que dice, ay, te voy a amar hasta la eternidad en el cielo. Usted en el cielo no tiene hijos. Usted en el cielo no tiene esposo. Usted en el cielo no tiene esposa. Usted en el cielo no tiene padre. Usted en el cielo no tiene madre. Usted en el cielo lo único que tiene es a Dios. Nada más. Por eso le preguntaron en una oportunidad a Jesús, y Jesús, y esta mujer, si su marido murió y se casó con su hermano, y en el cielo, ¿de quién va a ser esposa? Y el Señor dijo, ¿no te das cuenta que en el cielo nadie se da en casamiento? Dios no tiene nietos en el cielo. Imagínese. Dios en el cielo tiene hijos. Entonces tus hijos, ¿qué son? Tus hermanos. ¿Vio, mi hermano? ¿Qué significa eso? Por eso el Señor dice, todo aquel que venga a mí y no deja padre, madre, hijo por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Todo aquel que no aborrezca, significa aborrecer, significa amar menos. Todo aquel que no ame menos, padre, madre, hijo, esposo, esposa, por causa de mí. ¿Por qué? Porque lo único importante en tu vida es Dios. Hay mucha gente, lo que hace muchas veces buscar a Dios para que lo beneficie en su vida y siga viviendo su vida, y como que Dios sea el changarín que te va a ir ayudando. Ay, Señor, ayúdame en la vida, que las cosas me salgan bien. Ayúdame, Dios, a que mi suegra no venga a casa. Ayúdame, Dios, a que tenga los nenes que estén bien y que les vaya bien. Digo, hermano, ese no es el propósito de la vida. Imagínate, yo he escuchado gente, a veces me llaman personas y me dicen, pastor, esté orando por favor por mi hijo, porque para que entre en la facultad y le vaya bien y que consiga trabajo y que sea feliz. Hermana, ¿su hijo tiene a Cristo? No, él no va a la iglesia. Lo importante es que él sea feliz en la vida. Tu hijo se muere y se va al infierno. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tus deseos para tus hijos son malos? Los deseos sobre tus hijos son buenos. Nosotros tenemos deseos sobre nuestros hijos equivocados. Porque nuestros deseos sobre nuestros hijos son temporarios. Y los deseos de Dios sobre nuestros hijos son eternos. No son temporarios. Tú quieres ver a tu hijo bien. Dios quiere ver a su hijo o a su creación salvo. Pero tú lo quieres ver bien. No importa si después cuando me muero, bueno, no importa dónde vaya. No, mi hermano. ¿Se da cuenta que no entendemos absolutamente nada? Que necesitamos ser reformados completamente para entender el concepto de la importancia de las cosas de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué te motiva en la vida?
Y yo me levanto todos los días motivado para trabajar. Si tu motivación es el trabajo, estás perdido. Tu motivación tiene que ser Dios. Si yo no tengo deseo por Dios, pídeselo y pídele perdón y dile: Señor, dame deseo para buscarte, para amarte. Porque si yo no tengo ese deseo, entonces ¿qué deseo tienes? Deseos de cosas de la vida que son pasajeras, temporarias, que hoy están y mañana no están. Pero el deseo de lo eterno no lo tengo. Entonces, si yo no empiezo a entender cómo tiene que ser la iglesia de Dios, cómo es la iglesia de Dios, y yo para entender, ahora, imagínese, hermano, que usted tiene el libro de los Hechos, y usted ve en el libro de los Hechos la iglesia que Cristo va formando en el libro de los Hechos. Yo lo he escuchado muchas veces, lo he escuchado en seminarios, que a veces la gente te dice: bueno, pero esto que pasó acá fue hace 2000 años, las generaciones cambiaron. Hoy la metodología de la iglesia tiene que ser otra. No vamos a volver al tiempo de las velas o de hablar sin micrófono. No. Obviamente que las cosas cambiaron, pero la palabra es la misma. La manera en que tiene que ser la iglesia es la misma. No puede cambiar. Los que cambiamos somos nosotros, que creemos que podemos cambiar las cosas de Dios porque consideramos que la Biblia es antigua o que está desactualizada. Yo he escuchado gente hoy en día que quieren actualizar la Biblia porque está desactualizada. Cuando Dios trajo este diseño y lo reveló al mundo hace 2000 años, es el mismo diseño. Si yo no tomo este diseño y lo incorporo en mi vida y lo pongo en práctica y se lo paso a las próximas generaciones, habré fracasado. Entonces, ¿cuál es el propósito, pastor? El propósito es que usted conozca a Dios, el propósito es que usted camine con Dios y el propósito es que usted le pase a sus hijos, a la generación futura, el amor por las cosas de Dios. Ese es el propósito. Ese era el propósito. Ese es el propósito. No hay otro. Todo lo demás es temporario. Si está, está. Si no está, no está. Pero el propósito primordial es Dios en tu vida. Lo que pasa es que nosotros desde Génesis 3 estamos tan apartados de Dios. El pecado nos alejó tanto de Dios, tanto. Por eso yo siempre digo: ayune, mi hermano, y ore, porque eso te acerca a Dios. Pero cuando tú no ayunas, ni oras, ni lees la Biblia, te alejas. Y tu vida, lo único que tienes, pensamientos pecaminosos, vidas, cosas pecaminosas, pecado. Y el pecado que hizo en Génesis te aleja de Dios. Y cuando te aleja de Dios, te aleja de todo propósito, de todo sentido, de todo lo correcto. Y empiezas a basar tu vida en la centralidad de ti. Lo que yo quiero, lo que yo necesito, como yo estoy, como yo me siento, como yo veo, como yo quiero, como yo. Toda la Biblia está centrada en Cristo. El universo está centrado en Cristo. La vida que está recorriendo hoy el mundo entero está centrada en Cristo. Todo. Cristo dice: yo soy el principio. Dígalo. El fin. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el creador, yo soy el que hizo, yo soy el que estoy, yo soy el que vendrá. Yo soy. El único nombre dado a los hombres es Jesucristo. No hay otro nombre en el cual el hombre encuentre salvación. No existe tu nombre, mi nombre no existe. No existe. Imagínate, mi hermano, usted de acá a 500 años. Piense, ¿qué registro habrá de usted acá a 500 años? ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan de su abuela? Levanten la mano que se acuerdan de su abuela. Gloria a Dios. Ya hay algunos que no han levantado la mano, que ni de la abuela se acuerdan. ¿Cuántos de los que están acá se acuerdan de su bisabuela? 2. ¿Cuántos de los que están acá se acuerdan de su tatarabuela? Nadie.
¿Cuánto hace que vivió su tatarabuela? Hace 200 años, 150 años. Y usted ya ni se acuerda. ¿Qué hizo su tatarabuela? ¿Se acuerda de lo que hizo su tatarabuela? ¿Se acuerda de lo que fue? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hacía? ¿Dónde vivía? ¿Cómo vivía? ¿Qué le gustaba? ¿Qué comía? ¿Qué tenía? ¿Se acuerda? No se acuerda nada. Yo no me acuerdo si tenía... Sí, tuviste tatarabuela, quédate tranquila. Todos tuvimos. ¿Se da cuenta, mi hermano? En 3 generaciones, presta atención, 3 generaciones atrás, sus padres, sus abuelos, su bisabuelo, su tatarabuelo, 4 generaciones, ya no hay más registro. Ya no quedó registro de nada, ni una foto, ni un libro, ni un papel escrito, nada. ¿Se da cuenta? Que a veces nosotros basamos nuestra vida en la centralidad. Ahora, ¿sabe? En Génesis se habló de Jesús. Hace 2000 años se habló de Jesús. Pasaron 2000 años y se sigue hablando de Jesús. Y si Jesús viene dentro de 2000 años, ¿saben de quién se va a seguir hablando? De Jesús. ¿Se da cuenta? Jesús lo es todo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 47, versículo 42, perdón. Y habla de la iglesia después de la prédica del apóstol Pedro. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Ahora fíjate algo, ¿qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia en ese momento? Pedro había predicado un mensaje que Dios le había dicho que predicara. Y dice que Pedro predica un mensaje, y vamos a ver en el versículo 37, al oír esto, Pedro está predicando, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Ahora fíjate algo, Pedro predica un mensaje y dice que en ese mensaje se convierte en ¿cuántos? 3000. 3000 se convierten. Amén. Yo he escuchado muchas veces personas que decir, hicimos una campaña y hicieron una declaración de fe, 1000 personas. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de esos 1000 realmente son salvos? Acá dice que los 3000 son salvos. Porque si la palabra lo dice, la palabra no miente. ¿Se da cuenta? Porque es Dios el que está inspirando la palabra. Es Dios el que está afirmando que se convirtieron con ese mensaje 3000. Ahora, ¿era poderoso el mensaje que Pedro predicó? No, era poderosa la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Dios fue el que permitió que eso ocurriera. Y en ese acontecimiento que ocurrió, la iglesia empieza a nacer. La iglesia de Jesucristo. Empieza a nacer la iglesia en Pentecostés. Y a partir de ese momento que empieza a nacer la iglesia de Pentecostés, la iglesia empieza a formarse. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el punto de formación de la iglesia? Algo que en 2000 años la iglesia se deformó. La centralidad en Jesús. El mensaje que predicó Pedro. Vieron que hoy en día hay muchos predicadores que hacen chistes. Hay muchos predicadores que hablan de libros de psicología. Hay muchos predicadores que hablan de metodologías del mundo. Hay muchos predicadores. Ahora fíjate que nada de eso puede llamar mucho a la gente, pero no convertir a nadie. ¿Se da cuenta?
Por eso que el problema de la iglesia no es la cantidad de asistencia que tenga la iglesia, sino la cantidad de transformado que tenga la iglesia. Porque vos podés tener una iglesia con mucha asistencia de personas, pero la pregunta es, ¿qué es lo que se hace en esa iglesia? Yo conozco iglesias donde te enseñan a bailar tango. Usted me dirá, pero pastor, no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo, pero en la iglesia no. Eso no es nada, no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Yo conozco iglesias donde te enseñan el ministerio del payaso. Te enseñan cómo ser payaso en la iglesia. Yo conozco iglesias donde las noches de talentos, ¿lo escuchó alguna vez eso? Iglesias donde la gente va a ver, a mostrar sus talentos y los hermanos asisten a ver quién canta mejor y quién es mejor. Los retiros espirituales donde se hacen los encuentros, posencuentro. En las iglesias donde se hacen seminarios de alabanza y adoración. Ahora dígame, de todo eso, ¿dónde está en la Biblia? No existe. ¿Qué hacemos? ¿Usamos versículos bíblicos? Uso versículos bíblicos y hago como que eso es de Dios, pero no es de Dios. Porque fíjate, si nosotros vemos el modelo de la iglesia en el libro de los Hechos, es el modelo de la iglesia que Dios nos dice que nosotros tenemos que copiar. Nosotros dice la palabra que nosotros tenemos que anclar nuestra vida a la palabra de Dios y vivir según la palabra de Dios. Jesús dijo, el que me ama, ama mi palabra. Entonces fíjate algo, dice que ellos, dice, y al oír esto se compungieron. La palabra compungir significa cortar. Se compungieron de corazón, se les quebró el corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Mire, hermano, Pedro está predicando el mensaje de Jesús y el Espíritu Santo está obrando. ¿Por qué está obrando? Porque se está haciendo ¿qué? Su voluntad. Entonces dice que esta gente fue quebrantada en el corazón. Eso es lo importante. ¿Sabes qué, mi hermano? Digo, ¿cuántas veces nosotros le hemos predicado a un montón de personas y no ha pasado nada? Porque no se trata de lo que tú prediques, sino se trata de lo que tú estés haciendo, sea en obediencia para Dios, y cuando tú prediques, si es respaldado por Dios o no eso. Amén. Si es que Dios me mandó a hacerlo, ¿no? Dios nos está mostrando un modelo de iglesia que nosotros tenemos que tener, que lo vemos aquí en el libro de los Hechos. Y es una iglesia que está centrada en Jesús y guiada por el Espíritu Santo. Fíjate que lo que pasó en Hechos, cuando vino la visitación del Espíritu Santo, dice que cuando llegó el Espíritu y sopló un viento sobre el lugar donde estaban y la gente empezó a hablar en lenguas. Hoy en día, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacen las iglesias? Intentan de imitar eso que sucedió. Imitamos. Forzamos a emociones a decir que es de Dios cuando no es de Dios. Si el Espíritu Santo entra ahora aquí, golpea todo y tira todo el Espíritu Santo y todos somos llenos del Espíritu Santo. Lo hace el Espíritu Santo. Yo no tengo que forzar a que las cosas ocurran. ¿Me entiende, mi hermano? Por eso a veces la gente dice, no, yo quiero ser bendecido y hago todo para ser bendecido. Eso es forzar a bendiciones que Dios no te dio. Si Dios no te da nada, ¿qué tenés que hacer? Nada. Porque todavía Dios no te lo quiere dar. El problema es cuando nosotros queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. No aceptamos la voluntad de Dios. Por eso todo se centra en hágase tu voluntad. Pero ese hágase tu voluntad no estoy de acuerdo yo.
No quiero que se haga la voluntad de Dios, quiero que se haga mi voluntad, porque los actos están demostrando que es mi voluntad y no la de Dios.